Ahí está. Bueno, una de las cosas que más le preocupaba a Torres era el método, ¿no? Tenía una profunda herencia herbartiana, creía que la pedagogía tenía que ser una disciplina científica, basándose en la psicología, y toda la enseñanza tenía que seguir estos pasos de la percepción que se iban dando en los niños mientras iban aprendiendo. Pero no solo, decía Torres, ¿sí?, como buen normalista, no solo se trataba de el método, sino que también había que ser ejemplo de conducta, ¿no? Entonces los maestros normalistas, para con sus alumnos, futuros maestros, tenían que observar, bueno, tener una muy buena conducta, ser muy decorosos, etcétera, etcétera. Y ahí viene el primer problema para Olivio, porque Olivio no se lleva muy bien con José María Torres, como vimos acá en el registro, ¿no?, que figura sobre el paso de Olivio por la escuela normal, es expulsado, ¿no? Y según dice el registro, lo expulsan por haber tenido una actitud irrespetuosa contra la autoridad del director. El director era Torres, así que se ve que había ahí algún tipo de problema. Quizás el problema tenía que ver con el pago de las becas. Olivio tenía una beca, como la mayoría de los alumnos de la escuela normal, y muchas veces se retrasaban los pagos de las becas. Hubo algún otro inconveniente con eso, así que quizás esta indisciplina tuvo que ver con eso. Lo cual me llevó a pensar también en otra, no digo tradición, pero algo que sí ha ocurrido en nuestra familia, ¿no?, de enfrentarse a las autoridades. Por ejemplo, el papá de Indalecio, que acabo de levantar, tuvo algunos problemas también con la dirección, pero, o casualidad, es ahora director, ¿no?, de una escuela secundaria. A todos nos pasa eso, exacto. Bueno, entonces, con la marca, digamos, de Torres, ¿no?, ese fuerte impronta normalista, y con este plan de estudios, esto es lo que estudia Olivio, ¿no?, en la escuela normal, estas asignaturas, ¿sí?, la pedagogía, la geografía, un programa bastante general, que además si lo comparamos con, por ejemplo, el programa en las escuelas normales de Francia para la época, o de Boston, que es de donde se toma el modelo para la época, son muy parecidos, ¿no? Bueno, con esta formación, con ese título, con esa impronta, Olivio comienza a enseñar. Es bien interesante porque no todos los egresados varones se dedicaban a la enseñanza. En general, los egresados varones, y sobre todo los que egresaban con el título de profesor normal, ¿no? No es el caso de Olivio, que fue maestro normal, pero en general los egresados varones o intentaban seguir estudios universitarios o intentaban acceder a la enseñanza en los colegios nacionales, no se dedicaban a ser maestros. Y sin embargo Olivio sí, es uno de los que se quedó como maestro, tuvo una larga experiencia, no tan larga en realidad, unos 5 o 6 años, como maestro de grado, como vicedirector, como subpreceptor. Bien, esta experiencia docente, ¿no?, de Olivio, creo que la podemos mirar desde cómo fue creciendo el sistema en ese momento en el cual él se forma, ¿no? Acá tenemos unos datos, no es para que los analicen, pero si miramos solamente, por ejemplo, cómo crece la cantidad de alumnos, ¿no?, entre 1870 y 1905, fíjense que pasamos de 66.000 alumnos a más de 543.000. En muy poco tiempo. Estos saltos son muy comunes, ¿no?, en estos momentos en los sistemas educativos, pero es interesante porque es de ese salto, de esa experiencia de salto matricular de la que participa Olivio, en este caso, junto con tantos otros maestros. Y este salto es acompañado por un fuerte proceso de creación de escuelas normales, porque evidentemente si hay muchos alumnos hay que formar a maestros para esos alumnos. Entonces, fíjense que el Estado invierte, sobre todo en algunos momentos, ¿no?, hacia los 80, hacia 1910, en la creación de escuelas normales. Tenía que haber por lo menos 2 en cada provincia. Bien. Entonces, el sistema se fue formando sobre la base del trabajo de estos maestros normalistas,
y en unas palabras, ¿no? Un discurso que hicieron en homenaje a Olivio en el año 55, en el Panteón del Magisterio de Quilmes, quien hizo ese discurso decía esto, ¿no? El normalismo paranaense lo modeló en grado definitivo. Es interesante la idea de lo modeló, ¿no? La fuerte capacidad de impronta que tenía ese tipo de formación. Hoy sería difícil pensar, ¿no? Una institución educativa que modela, digamos, ya nadie habla de eso, pero esa era la forma en que se pensaba la enseñanza normal. Y dice, fíjense, por lo cual su acción dentro de su oficio se realizaba aritmética y cordialmente. Y esto también era muy de los normalistas, ¿no? La cuestión del método, de la ciencia, ¿no? Con la idea de la aritmética, pero cordialmente. La idea más de Pestalozzi, ¿no? De mirar el corazón del niño, de poder acercarse al niño. Y estas dos cosas debían estar juntas y funcionar al mismo tiempo. Y ese es el modelo, sí, sobre el cual se forma Olivio. Vamos al segundo momento, ¿no? Que es el del viaje. A mí me gusta pensarlo como una suerte de peregrinación de ideas y de prácticas pedagógicas. Es una idea que se utiliza mucho en la educación comparada, la idea de transferencia, pero en general se usa de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo Sarmiento con las maestras al traerlas acá, bueno, eso es un ejemplo de transferencia. Yo estaba pensando más bien, y lo habíamos charlado con Raquel en algún momento, que lo que podemos ver con este viaje que va a hacer Olivio es como una suerte de transferencia interna, ¿no? Porque él va ejerciendo como maestro en distintas provincias y después va a los territorios nacionales del sur, y siempre con esta misma mirada, ¿no? De maestro normal formado en la escuela de Paraná, y después viene a Quilmes. O sea que toda esa formación va haciendo un viaje, va haciendo como una peregrinación, y esos saberes se van transfiriendo. Si miramos acá, ¿no? Su trayectoria, vemos esto que estaba diciendo, ¿no? Es subpreceptor en Buenos Aires, después es director de la primera escuela de Colonia Sarmiento, en Chubut, ¿sí? Interviene en la creación, ¿no? Luego está como director en Trelew, luego viene a la ciudad de Buenos Aires y luego vuelve a viajar, ahora sí ya como inspector en los territorios nacionales del sur. Acá el relato familiar indica que la mujer de Olivio no estaba muy contenta con esto de la vida en el sur, particularmente en algún momento le dijo: yo me tomo el barco y me vuelvo, vos si querés quedate, pero acá hay mucho viento. Entonces, en general, lo que circuló, el problema del viento en la Patagonia. Sin embargo, bueno, Olivio mantuvo su responsabilidad como inspector, ¿no? Esto es bien interesante. ¿Quiénes eran los inspectores? ¿Quiénes eran los inspectores nacionales? Que eran los que inspeccionaban los territorios, porque las provincias tenían sus propios inspectores, aunque los inspectores nacionales también tenían que ir, pero a los territorios nacionales, que era buena parte del territorio argentino para la época, iban estos inspectores. Los inspectores nacionales en realidad tenían una función bastante específica, que era asegurar la expansión del proceso de escolarización, y miraban en general los aspectos más duros, ¿no? De la escolarización, como por ejemplo, bueno, la infraestructura, es decir, cómo estaban las escuelas, cuántos materiales tenían, cuántos alumnos iban, cómo era la asistencia, y sobre todo miraban cómo era la relación entre la escuela y la comunidad. Porque era fundamental, ¿sí? Y se entendía en ese momento que era fundamental que la escuela estuviese bien enclavada en esa comunidad, porque si no, no la iban a sostener, porque el gobierno nacional tenía mucha dificultad para llegar a esos territorios. Entonces, si no la sostenía la comunidad, era muy difícil que se sostuviese. Entonces, la tarea de estos inspectores, de este cuerpo de inspectores del cual Olivio forma parte, estaba muy relacionada con mirar el territorio y abarcar a la población del territorio a través de las escuelas. Así que era como la parte, podríamos decir, más dura del proceso de escolarización. ¿Cómo fue la experiencia de Olivio como inspector? Fíjense lo que dice León Nabulet cuando le hacen el homenaje en el año 55. Dice: a Olivio Acosta tocóle su programa de acción educativa por el sur argentino.
fue a fundar, por pedido de la Inspección General de Territorios Nacionales, la primera escuela en Colonia Sarmiento. Al cabo de otros 2 años, volvió al sur como inspector de escuelas en distintos territorios. Fundó en 1907 la escuela de Bariloche, para lo cual necesitó viajar 2 meses a lomo de mula, llevando como guía a un indio chileno, y necesitó dormir muchas veces al raso. ¿Quién era este señor Olivio Acosta, que también hacía tales proezas?, se pregunta Nahulet. Y dice: lo llamaban el inspector explorador en el Consejo Nacional de Educación. Bueno, esta foto, ¿no?, que es una foto de ese viaje de Olivio por Bariloche, antes de llegar a Bariloche, expresa un poco esta mirada que se tenía de él en el Consejo Nacional de Educación, ¿no?, la idea del inspector explorador. Aquí está el recorrido, ¿no?, que él describió, ¿no?, en su borrador de notas, el recorrido que hizo hasta llegar a Bariloche. Esta es parte del recorrido para la época, sí. Yo creo que sigue bastante inhóspito. Pero... repetí esa parte que yo soy rionegrina. Sí. Esa parte de Río Negro que ocupó los cargos, ¿se podría repetir eso? Sí. Estuve en varios destinos distintos de Río Negro, ¿no ves? Allí en el... ¿Esto? No. ¿Qué? No, el otro. Después. Ahora. ¿Esto? Sí. Estos no son los destinos, sino que es donde él fue parando. Francia, lugares donde él paró. Claro, exactamente. Esas son las postas que fue haciendo. Y en algunos lugares había escuelas, en otros no, y iba registrando cómo era la situación de esas escuelas. Gracias. No, de nada. Bueno, sobre esta experiencia, ¿no?, como inspector, Olivio llevaba un cuaderno de apuntes, un borrador que no está completo. La versión completa en realidad es lo que él publica como informe, ¿no?, en el Monitor de la Educación Común, pero el borrador tiene algunos indicios. Esta es una página, ¿no?, del borrador, escaneada. Esto, cuando la vi, también me llevó a pensar otra cosa respecto de estas tradiciones en nuestra familia, que es la caligrafía ilegible e inentendible que tenemos algunos en esta familia. Bueno, me parece que está vinculada con la de Olivio, que se hace muy difícil de entender. ¿Qué es lo que relata en este borrador, en estos apuntes, Olivio? Relata experiencias bien interesantes sobre cómo se relacionaba con la comunidad. Por ejemplo, dice Bariloche, día 13: me puse al habla con los vecinos de esta localidad a fin de explorar el ánimo de la población respecto de la persona que debía elegirse para encargado escolar, puesto delicado en que habían fracasado ya otros, por carecer de simpatía y verdadero prestigio entre los pobladores. Después de oír a muchos y conocer las diversas tendencias que dividen la población, creí dar con el candidato. Este tipo, ¿no?, de implicación que muestra la forma de llevar adelante la inspección es bien interesante, porque en general suele pensarse la figura del inspector como una figura más bien burocrática, ¿no?, y de control. La idea de la inspección dice eso, y sin embargo lo que hacían, ¿no?, los inspectores en estos territorios tenía no solamente que ver con ese control, sino sobre todo con crear las condiciones, porque cuando va y habla con la comunidad, lo que está tratando de hacer es buscar la mejor persona para que esa escuela perdure en el tiempo. Entonces esta idea, ¿no?, de crear condiciones que supone una fuerte implicación, era algo que también hacían los inspectores. Incluso Nahulet relata que en Colonia Sarmiento, cuando se crea esa escuela, había un gran litigio entre, por un lado, los tehuelches y los galenses, que estaban hace mucho tiempo en esas tierras, y por otro lado, gente que había llegado y se quería quedar con esas tierras. Dice, había tehuelches y galenses que iban a ser desalojados injustamente, como ocurrió muchas veces en distintos lugares del país. Él consiguió, ¿sí?, Olivio, hacerse oír desde la prensa
y consiguió que esas tierras fueran definitivamente adjudicadas a quienes las habían trabajado y que por consiguiente las merecían. Entonces, fíjense el grado de implicación que tenía, que a través de la prensa del lugar logró que finalmente las tierras quedasen en manos de quienes las estaban